Retomemos la conversación sobre dónde me quedé la sesión pasada del concepto de gas multivariante. Entonces, en general, el problema que estamos enfrentando cuando estimamos un gas multivariante es que ciertamente, al igual que en el modelo GARCH univariado, lo que estamos haciendo es asumir que hay una representación de la media. Entonces, la media, digamos que la vamos a representar con un bar. Entonces, de esa parte no nos preocupemos por el momento, ¿no? Lo interesante entonces es cómo es la forma de la varianza. Entonces, si recordamos un poco cuando pensamos un bar, lo que ocurre con el bar es que también tiene una matriz de covarianzas, que dijimos que la covarianza existía solamente de forma contemporánea, es decir, que la variable 1 afectaba a la variable 2 solamente en el mismo momento, ¿no? Es decir, tenía una correlación, pero no existía información, digamos, de otro periodo que la covarianza afectara a una u otra variable. Es un caso similar para la varianza. Entonces, cuando modelemos la varianza, vamos a asumir que la varianza tiene una forma o una estructura de distribución como la que estoy colocando aquí, que es el término de error U del bar, que estemos utilizando. Vamos a traer de acá arriba la ecuación del bar, solamente para recordarlo. Entonces, digamos que el bar que estamos utilizando es este bar. Lo voy a colocar por aquí. Entonces, digamos, estamos asumiendo que esta es la forma funcional de la media, y esta forma funcional de la media tiene un término de error. Este término de error se distribuye de esta manera, que es un término de error que depende de toda la información hasta el periodo inmediato anterior, hasta este momento es la información que conocemos. Tiene una distribución que está centrada en el cero y una matriz de varianzas y covarianzas que denominamos como sigma t, que depende de t-1, y la cual podremos descomponer. Imaginemos un caso, digamos, sin pérdida de generalidad, imaginemos un caso en el cual tenemos dos variables nada más. Es decir, que nuestro var solamente tiene dos variables. Entonces, lo que estoy asumiendo es que mi x de t tiene únicamente una variable x1 en t y x2 en t. Entonces, es un var muy sencillo. Solamente tiene dos variables. Entonces, la matriz de varianza y covarianza del término de error solo sería una matriz de 4 por 4, que tendría en este caso la varianza de la variable 1 y la varianza de la variable 2. Y en la diagonal, bueno, fuera de esta diagonal, lo que tendríamos son la covarianza. Tendríamos la covarianza de 1 con 2 y la covarianza de 2 con 1. Al igual que en otras situaciones de varianzas y covarianzas, lo que sabemos es que estas dos, las que están sombreadas en verde, son iguales. Es decir, si yo mido la covarianza de 1 con 2 y la covarianza de 2 con 1, es exactamente igual. Entonces, puedo quedarme con una. Aquí es lo que vamos a asumir también. Entonces, en general, la notación que vamos a utilizar es, vamos a dejar de utilizar el condicional en t-1 por simplicidad, y diremos que entonces la varianza se ve como esta matriz, ya sin el condicional t-1, pero entonces diremos que esta que está aquí es la varianza de la variable 1, la varianza de la variable 2 y la covarianza de la variable 1 con 2, asumiendo que la otra la podemos omitir porque es igual. Y esta la llamamos sigma subíndice P. Entonces, esa es, digamos, la matriz de la varianza. Entonces, si recurrimos a nuestro problema del GARCH, o si queremos hacer la analogía con el GARCH, a lo que vamos a enfrentar en este punto es que, entonces, la ecuación, o las ecuaciones que van a representar a la varianza, no serán dos ecuaciones. Es decir, si pensamos de esta manera, de forma análoga con el GARCH, habíamos dicho que con el GARCH podíamos decir que x de t se podía ver como una forma funcional, la que queramos, digamos que era un AR2, vamos a pensarlo de esta manera, un AR2. Entonces decíamos que la ecuación de la varianza, que podíamos representar como h2, ht elevado al cuadrado, podía ser lo que fuera, ¿no? Algo que dependiera del rezago de la varianza, y también elementos que dependieran del término de error rezagado, elevado al cuadrado más un término de error. Podríamos pensar entonces de esta manera. Entonces teníamos un sistema de dos ecuaciones, una ecuación de la media y otra ecuación de la varianza. En el caso multivariante, lo que estamos enfrentando es un poco más complejo que esto, porque lo que estamos enfrentando es una situación en la cual
la media es modelada por un bar, digamos x de t es representado por un bar del orden que queramos, vamos a decir del orden P, pero la matriz, pero las ecuaciones de la varianza entonces no serán el mismo número de elementos que tengamos en X, serán el mismo número de elementos de X más las covarianzas que existan. Entonces, en este ejemplo que tenemos, en el que asumamos que nuestro bar tiene solamente dos variables, diremos que la matriz de varianza y covarianza es representada por al menos tres ecuaciones. ¿Quiénes son esas tres ecuaciones? Esas tres ecuaciones estaría dado por lo siguiente. Tendríamos una ecuación que represente a la varianza digamos, de la variable 1, que denominaré por esto, subíndice t, es una forma funcional que tendremos. Tendremos otra ecuación para la varianza de la variable 2, que también tendrá una forma funcional, y tendremos una tercera ecuación, que será una ecuación que diremos que será la covarianza que existe entre 2 y 1, que será igual a la covarianza que existe entre 1 y 2, y que también tendrá una forma funcional. Entonces, en general tendremos 5 ecuaciones, ¿no? Tendremos dos ecuaciones que están asociadas con el VAR, una ecuación que está asociada con esta varianza, una ecuación con esta varianza y otra ecuación con esta varianza. Entonces, 5 ecuaciones. Entonces, si modelamos un bar como un bar, por decirlo de esta manera, como un vector autorregresivo con heterocedasticidad condicional, entonces tendremos que modelar 5 ecuaciones. De esa manera, entonces, piensen en una situación en la cual tuvieran un bar con 3 ecuaciones. Si tienen un bar con 3 ecuaciones, entonces esto se vuelve exponencial, porque ¿cuántas variables tendríamos? Bueno, hagamos la cuenta. Asumamos por un momento que lo que tenemos es que X tiene 3 ecuaciones. Entonces tiene X1, X2 y tiene X3. Todas en T. Entonces, la matriz sigma tendrá ¿cuántos elementos? Bueno, tendrá la varianza de la variable 1, tendrá la varianza de la variable 2 y tendrá la varianza de la variable 3. Pero fuera de la diagonal, aquí tendríamos la covarianza de la variable 1 con la variable 2. Aquí tendríamos la covarianza de la variable 1 con la variable 3. Y aquí tendríamos la covarianza de la variable 2 con la variable 3. Y aquí tendríamos, digamos, por ser simétrico, tendríamos la covarianza de 2 con 1. Y aquí tendríamos la covarianza de 3 con 1. Y aquí tendríamos la covarianza de 3 con 2. Entonces, si ustedes observan, lo que tendríamos aquí es que el número de ecuaciones que tendríamos serían la diagonal más la parte superior de la matriz. Esa es una forma de verlo. ¿Cuántas ecuaciones tendríamos? Tendríamos 6 ecuaciones más. Entonces, un bar con 3 variables, para volverse un Garch multivariante, necesitamos modelar 9 ecuaciones. Entonces, dicho de otra manera, en general, lo que vamos a tener siempre que cuando modelemos un bar es que el número de variables que tengamos, lo que sabemos es que tendremos que tomar K por K, porque ese es el número de elementos en la matriz de la diagonal, que diga la matriz de la varianza, y tendríamos que tomar el triángulo superior de eso, y eso implicaría que el número de ecuaciones que tendríamos que asumir para un bar con K elementos sería K por K más 1. ¿Sí? Que es entre 2, que sería el número de elementos que tendríamos que considerar entre de ecuaciones que tendríamos que considerar más K. Esto es al final de cuentas lo que tendríamos que estimar. Entonces, si observan, esto se vuelve complejo en términos de cuántas ecuaciones puedo manejar en un gas multivariable. Entonces, pero me voy a quedar solamente para no ser muy complejo el análisis, vamos a pensar en que vamos a trabajar con un bar de 2 variables. Entonces, nuestra matriz sigma solo tiene 4 elementos y nos interesa estimar 3 ecuaciones de esa matriz, ¿vale? Entonces, en esos términos simples voy a colocar esto. Entonces, dicho de esa manera, voy a utilizar un operador que se llamará Betch.
Este operador Betch lo que hace es que toma la matriz diagonal superior de una matriz que resulta de multiplicar estos dos. Entonces, observen qué es lo que tengo aquí. Vamos a desagregar un poco lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es esta ecuación que estoy mostrando aquí abajo. Cuando digo el operador Betch aplicado a una matriz sigma, lo que estoy diciendo es que el operador Betch lo que hace es que toma la parte superior de la matriz, es decir, toma estos tres elementos y los apila como si fuera un vector columna. Y los acomoda de esta manera, como estoy ilustrando aquí. Entonces los vuelve columna y entonces de esa manera es que opera el operador Betch. Entonces lo que está haciendo en este caso es que está volviendo columna a estos elementos que están aquí y está volviendo columna a los elementos que están aquí y así sucesivamente. Entonces, este que está aquí sería una representación de un modelo Arch multivariante. Arch. Eso es lo que estoy diciendo. Este sería un Arch M. ¿Sí? El guión M significa que es multivariante. Es un arch porque lo que estoy diciendo es que la varianza, que es esta expresión que está aquí, depende de una constante, que este también sería un vector, ajustado por una matriz gamma 1, que ahorita hacemos quién es gamma 1, lo multiplica a una columna que resulta de esta operación que tengo aquí, y así sucesivamente hasta una columna que resulta de esta operación. Bien, ahora imaginemos que lo que estamos enfrentando es un arch 1,1. Esto implicaría entonces que lo que tendríamos que hacer, perdón, un arch 1, sería de esta manera. Lo que tengo aquí es un arch de orden 1, M, multivariante. Entonces lo que tengo es la varianza explicada por constantes, que la constante sería este vector, más gamma, esta matriz gamma es una matriz de 3 por 3, que multiplica a estos componentes arch de la ecuación, ¿sí? Ese es un arch 1. Entonces, de aquí imagínense cómo sería un arch 2. Un arch 2, perdón, implicaría que entonces tendría que esta misma representación replicarla una segunda vez, pero ahora para el segundo rezago y así sucesivamente hasta el orden Q que yo quiera, tendría que replicarlo Q veces. Ahora bien, por simplicidad computacional, lo que se suele hacer es hacer una serie de restricciones sobre el modelado de este tipo de situaciones. Y la restricción principal que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a asumir que gamma solamente se ve como esta gama que estoy mostrando aquí. Es decir, solamente me interesan los elementos de la diagonal. Dicho de otra manera, estoy asumiendo o estoy imponiendo una forma funcional muy restringida de cómo es la varianza. Lo que estoy diciendo es la varianza, piénsenlo de esta manera. Lo que estoy diciendo es que la varianza, por ejemplo, de la variable 1, solo es explicada por el error al cuadrado de esa misma variable. Y no es explicado por el error de la variable 2, ni por el error cruzado de la variable 1 con la variable 2. Entonces estoy siendo muy restrictivo. Lo que estoy diciendo también es que la covarianza solamente depende, porque solamente este coeficiente solo depende del cruce de los errores 1 con el error 2, pero no depende del error 1 al cuadrado ni del error 2 al cuadrado. Entonces, estoy siendo muy, muy, muy simplista. De una manera muy, muy simplista de ver esto. Esto tiene implicaciones computacionales porque lo hace muy sencillo de estimar. Ahora que veamos el ejemplo, vamos a tratar de ilustrar por qué esto es importante. Bien, ahora bien, esta es una forma arch 1 multivariante. ¿Cómo lo podemos volver Garch? Porque si hay un arch, entonces hay un Garch. Es decir, un arch es un autorregresivo de heteroscedasticidad condicional y un Garch es un autorregresivo de heteroscedasticidad condicional generalizado. Entonces, ¿cómo lo generalizamos? Bueno, la manera de generalizarlo es muy sencilla. Tendríamos esta expresión. Lo que tendríamos en esta expresión es que aquí tendríamos los efectos arch, estos son nuestros efectos arch, y aquí tendríamos nuestros efectos Garch.
Y los efectos Garch dependen de la forma funcional de la varianza, pero pasada. Entonces, pensémoslo en nuestro caso de 2 por 2, que diga de dos variables, y pensemos en un Garch de orden 1, 1. Si pensamos en un Garch de orden 1, 1, tendríamos que estimar este amigo que tengo acá. Aquí lo que tengo es un Garch de orden 1, 1, M. Es de orden 1, 1 porque tengo un rezago en los términos de error al cuadrado y tengo un rezago en la varianza pasada. Muy sencillo, digamos, muy sencillo en términos de lo complejo que se puede volver. Más un término de error, que aquí me faltó anotarlo, pero más un término de error B. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita en la clase? Voy a tratar de estimar un objeto como este, ¿vale? Entonces, vayamos a R ahora. Entonces, si me voy a R, voy a ocupar el que se llama Garch multivariante o multivariate Garch. Bien, este Garch, entonces, voy a necesitar estas bibliotecas. Las voy a instalar todas las bibliotecas. Bien. Tiene muchos warnings, entonces déjenme apagarlos. Warning files. Ahora sí. Bien. Para que no se vean los warnings y no digamos, no estorben un poco a la vista de los resultados. Bien. Entonces, listo, los warnings ya no van a aparecer. Ahora bien, entonces hagamos un plot. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar estos tres activos. Tengo Bitcoin. Estos dos no los recuerdo, también son, casi estoy seguro que también son algún tipo de moneda, criptomonedas. Entonces voy a utilizar puras criptomonedas. La verdad es que no recuerdo. Creo que esta es una criptomoneda de Ethereum, pero esta de acá no la recuerdo. Tendría que revisarlo, pero mil disculpas por mi duda, por mi omisión de esta información. Pero bien, entonces, bueno, lo que voy a hacer es utilizar getSymbol, que es la función que nos permite extraer la información de Yahoo Finance. Entonces ya tengo mi información. Bueno, también voy a apagar los warnings aquí porque creo que no, en realidad no me están aportando nada. Entonces aquí tengo ya mi información. Vamos a hacer un plot de esta información. Entonces voy a hacer un plot de Bitcoin, un plot de Ethereum y esta que les digo que no recuerdo quién es, pero bueno, están los plots. Entonces aquí lo que tengo es, tengo la gráfica, por ejemplo, de Bitcoin, como se ve, la gráfica de la otra cryptocurrency y la última cryptocurrency. Todas estas cryptocurrencies, si las observan, tienen esta misma condición que tiene Bitcoin, que es que son sumamente volátiles. Entonces, de hecho, a partir de 2020 se volvieron muchísimo, tomaron valores mayores todas, empezaron a tomar un mayor valor y se volvieron más volátiles. Excepto Bitcoin, que también ha tenido sus olas antes de la pandemia de 2020, que ha tenido muestras de la volatilidad que puede tener. Bien, entonces lo que voy a hacer es tomar la serie, su precio ajustado, y le voy a tomar su diferencia logarítmica, y las voy a guardar en estas tres series que tengo aquí. Listo, ya tengo mis tres series de rendimientos, porque acuérdense que la diferencia logarítmica lo que hace es calcular los rendimientos de la serie. Ok, es Binance Coin. Muchas gracias, desde Ramos. Sí, Binance. Muchas gracias. Bien, bien, ahora voy a tomar entonces ya mis tres series que tengo aquí, las voy a guardar en un solo objeto, entonces voy a utilizar la función cbind para combinarlas y las voy a guardar en un objeto que se va a llamar RT. Esos tres los voy a, digamos, almacenar en un objeto que se va a llamar returns. Listo, ya lo tengo ahí, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces ahora a estimar un Garch multivariante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer primero lo siguiente. Primero voy a utilizar una función que utilicé la clase pasada, que es ugarchspec. Lo que permite hacer ugarchspec es que permite especificar un garch para la media, bueno, y para la varianza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a tomar un arma que va a ser 1, 1,
La varianza va a ser un Garch 1.1, que va a utilizar este tipo de especificación que es Garch, que es la forma más común de modelar un Garch. Y bien, listo, eso es lo que voy a hacer. Ahora bien, lo que voy a hacer es replicar mi especificación. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a asumir que cada una de las series se comporta como un Garch 1.1. Ese es mi supuesto principal. Un poquito regresando a mi planteamiento. En mi planteamiento lo que tengo aquí son dos variables. Ahora lo que voy a hacer es asumir que tengo tres variables. Voy a asumir que esas tres variables se comportan como un Garch 1.1. Es decir, solo tengo una parte Arch y una parte Garch. Entonces, para las tres variables, ¿no? Bien. Entonces es lo que estoy diciendo aquí. Luego, lo que voy a hacer es, con multispec, voy a replicar tres veces esta especificación y la voy a guardar aquí en USPEC. Luego, lo que voy a hacer es tomar este USPEC y voy a decir que eso se va a volver como lo voy a hacer multivariante, y eso lo voy a hacer con esta función que se llama DCSpec, y va a ser una multivariante. Y luego de que haga eso, entonces voy a estimar el modelo con esta otra especificación que tengo aquí abajo, eh, y lo vamos a comparar. Entonces, lo calculamos, y veamos cómo se ve nuestra estimación. Vamos a darle, y esto suele pasar con estos amigos. Tal vez vamos a tener que quitarle una variable, a ver si con eso funciona, porque el problema de los Garch multivariantes es que puede ser que no funcionen. Se vuelven muy difíciles de estimar y de replicar. Sí, vamos a ver. No, no lo va a poder estimar. Tal vez vamos a tener que elegir un periodo más corto. O lo vamos a hacer más sencillo, a ver si así lo puede estimar. El problema que tienen estos es que se vuelven muy difíciles de estimar para R, bueno, en general. Entonces a veces hay que hacer algunos ajustes. Vamos a ver si haciendo más simple, este un Dart, más bien un 0.1, a ver si esto lo puede estimar. Ok, esto va bien. Ah, que no tienen la misma longitud. Ya, es que tenemos muchos DNA. Vamos a hacer algo. Entonces, a partir de 2017, 10. No, pero todo sí está bien.
A ver, un segundo, a ver si podemos solucionar esto. Sí, parece que no va a ser sencillo. No, no lo va a lograr estimar. No, creo que no vamos a poderlo estimar. Se ve que está muy complejo para que lo pueda resolver ahorita. Mil disculpas con esto. Voy a corregir este código de este Garch porque no va a funcionar. Tiene un error. Bueno, no es un error, sino no puede estimarse así. Parece que tendría que elegir otros activos, tal vez. Muchísimo menos volátiles, tal vez, para ver si esto sí lo puede estimar. Sí, no. Está produciendo un error. No está convergiendo. Bien. Lo que vamos a hacer es, voy a corregir este código y se lo subo, a ver si puedo hacer recortar la muestra, a ver si puedo hacer algo para que pueda funcionar, pero no está funcionando este código del gas multivariante. Entonces, vamos a, cuando veamos el ejercicio final de la clase, que será la siguiente semana, eh, vamos a hacer una corrección sobre, no voy a utilizar este código necesariamente, pero voy a hacer una corrección para que sí funcione este gas, si usted no está convergiendo. Tal vez tengo que implementar alguna cosa a mano, que no es trivial resolverlo. Disculpas por eso. Voy a continuar con el siguiente tema. Mil disculpas con esto. Voy a corregir este error y lo voy a hacer el siguiente jueves. Me pena muchísimo. De verdad no poder mostrarles pero no está convergiendo la función. Entonces, vamos a cerrar aquí Garch. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre cómo implementarlo o utilizar. Vale, bien. Entonces, cambiemos de tema. Vamos ahora a un tema nuevo sobre el análisis de series de tiempo. Bien. Entonces, el nuevo tema que quiero incorporar se llama datos panel. Entonces, voy a ir a mi pizarra y vamos a conversar sobre datos panel. Sí, Edgar me está escribiendo que en efecto no tiene la misma dimensión, sí, pero con la función window lo que hago es corregir eso, pero no está funcionando. Querido Edgar. Es otra cosa, no está convirtiendo por otra razón. Bien, voy a introducir entonces ahora el concepto de panel. Bien. Entonces, ¿qué es un panel? Un panel es una, digamos, una generalización de lo que conocemos como una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un objeto que corre sobre una dimensión. Es decir, si lo queremos representar gráficamente, lo que tenemos es que hasta lo que hemos hecho hasta la clase de hoy es trabajar con objetos que el tiempo está colocado aquí y digamos aquí está la variable xt. Entonces, lo que observamos es lo siguiente, es decir, tenemos la serie de tiempo y observamos, digamos, esta trayectoria, ¿no? Entonces, si la queremos describir, es una serie que se va observando a lo largo del tiempo. Cuando hacemos panel, lo que estamos diciendo es, estamos observando a la misma serie, pero para diferentes individuos. Entonces, por eso agrego un subíndice adicional. Entonces, ahora lo que voy a tener es una serie que transcurre sobre el tiempo, pero que también observo para un individuo iésimo. Entonces, digamos, esta observación será para el individuo iésimo y digamos que tengo otra observación de la misma serie, pero para el individuo jésimo. Esa es, digamos, es la condición. Lo que tengo es, tengo la misma serie en términos de que, por ejemplo, piensen en esta situación. Digamos que lo que tenemos son saldos de las cuentas bancarias de cada una de las personas que estamos en esta llamada. Entonces,
lo que podemos hacer es una serie de tiempo del saldo que tiene nuestra cuenta bancaria, pero ese saldo lo podemos observar para cada una de las personas que estamos en la llamada. Entonces, esa es, digamos, un concepto de una serie, pero que ahora estamos observando para diferentes individuos. Este tipo de series, así como lo estoy describiendo, también se le conocen como panel. Eh, un panel, digamos, en la lógica más sencilla, que es la econometría clásica, los paneles son, en econometría clásica tienen una característica muy particular, que son muy cortos de tiempo, pero muy amplios en individuos. Entonces, pensemos en esta pequeña distinción. Cuando hablemos de panel en la econometría clásica, voy a ponerlo por acá, ¿no? Entonces, pensemos, si estamos en el mundo de la econometría del cross-section, estamos pensando en situaciones en las cuales la dimensión de individuos es muy amplia. Entonces los individuos van desde 1, 2, hasta n, donde n es muy grande. ¿Sí? Es decir, entonces piensen en esta situación. Tenemos el número total de familias del país. Entonces, ese es, digamos, la dimensión n. Y en la dimensión tiempo es muy corta. La dimensión tiempo va desde 1, 2, hasta t, pero t es muy corta, significativamente muy corta. Entonces, lo que tenemos es que en el caso de cross-section, n es significativamente más grande que t. En el caso, como les decía, de paneles de hogares, lo que tenemos es, por ejemplo, piensen en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Si ustedes analizan a los hogares como si pudiéramos tener un panel de hogares, lo que veríamos es la información para los 31, para los de casi 32 millones de hogares que hay en este país en este momento, tal vez 33 ya. Si pudiéramos observar tal vez sus gastos, a lo mejor los veríamos en 4, 5, tal vez 10 años. Y si ustedes observan, estamos hablando de 31 millones respecto de solamente 10 periodos, ¿no? 10, 20 periodos. Esa es la situación en un análisis de econometría cross-section. En el caso de las series de tiempo, estamos en una situación a la inversa. En time series, lo que vamos a ver es igual, y una indexación desde i igual a 1, 2, hasta n, y el tiempo igual indexado desde 1, 2, hasta t, pero en este caso t es significativamente más grande que n. Entonces, en estas situaciones lo que estoy pensando es, por ejemplo, como los decía, ¿no? La serie de la evolución de nuestro saldo de cuenta bancaria observado por los últimos 5 años, observado de forma diaria, ¿no? Porque podemos observar ese saldo diario. Entonces, tenemos 5 años por 365, entonces es un montón de información que tenemos en tiempo. Pero si nos contamos los que estamos en la llamada, somos 9 personas, entonces 9 personas tenemos ciertamente pocos individuos, pero una serie de tiempo muy larga, ¿vale? Entonces, esa es la primera diferencia que existe entre hacer un panel para cross-section y un panel para series de tiempo. Entonces, también esto acarrea otros problemas distintos entre el panel de cross-section y el panel de time series. El panel de cross-section tiene problemas asociados con correlación más relacionada con lo parecido que pueden ser las observaciones. Entonces, a veces lo que ocurre es que con los modelos de cross-section se suelen corregir con situaciones como considerar situaciones espaciales, ¿no? Por ejemplo, utilizar modelos espaciales para identificar problemas, porque eso es lo más común en esos modelos. En el caso de los time series, el problema que van a tener es que tienen el mismo problema que hemos venido observando con las series de tiempo hasta este momento. Y, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que hemos observado? Es la autocorrelación. Es decir, la información de la evolución de nuestros saldos de cuenta bancaria está altamente correlacionada con la información pasada de nuestra cuenta bancaria. No es que tengamos cambios abruptos en nuestra cuenta bancaria en general, ¿no? Entonces, si tenemos ese tipo de problemas también asociados a esta información, entonces también la podemos corregir con herramientas de series de tiempo. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta que conocemos en series de tiempo para corregir informaciones? Por ejemplo, identificar si las series son estacionarias o no. Entonces, cuando pensemos en panel, la serie que esté en panel, podremos evaluar si tiene raíz unitaria, de forma similar a lo que lo hacíamos con una serie convencional. Por ejemplo, si tenemos la serie del PIB de México, podemos identificar si esa serie tiene raíz unitaria, es decir, si necesita ser diferenciada una vez para volverse estacionaria. De forma similar, tenemos la serie de PIB, pero para los 33
2 países que componen la OCDE, o 31, no lo recuerdo con certeza en este momento. Entonces, podríamos también probar si es que esas series de PIB de los países de la OCDE son o tienen una raíz unitaria. Entonces, dicho de otra manera, cuando hablemos de panel, en series de tiempo, heredarán los mismos problemas que tenemos para las series de tiempo convencionales. Es decir, tenemos que evaluar si son estacionarias, tenemos que evaluar si tienen efectos Arch-Garch, tenemos que evaluar si el mejor modelo que le aplica es un bar, y si no, a lo mejor puede ser cointegración. Entonces, observen digamos, lo exótico del planteamiento que yo estoy haciendo. Es decir, si las series se pueden modelar en bar, quiere decir que si la serie está en panel, se puede modelar en panel bar. Si la serie está por individual y se puede modelar como cointegración, quiere decir que hay un modelo de cointegración para las series en panel. También, si hay un modelo de Garch o Arch individual, también hay un modelo de Arch o Garch en panel. Entonces, todos los modelos que ustedes conocen de series de tiempo se pueden modelar también para el panel. Son una cosa ya más exótica que pocas veces se llega a utilizar, pero no por una razón de que no sepamos qué hacer con ellos, sino más bien pocas veces pensamos en que este tipo de modelos pueden aplicar, pero en realidad sí aplican muchísimas veces. Voy a ver algunos ejemplos hoy y la siguiente clase. Entonces, dicho de esta manera, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a plantear una prueba de raíz unitaria que será más o menos como este estilo. Si observan esta prueba de raíz unitaria que tengo aquí, es básicamente una Dicke-Schiller aumentada, que es la serie en diferencias que depende de sus diferencias pasadas y de la serie rezagada a un periodo. Entonces, lo que decíamos es que si este ρ era igual a 0, entonces decíamos que no tenía raíz unitaria. Si era igual a 1, entonces decíamos que tenía raíz unitaria. Entonces, si lo piensan, es exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahora la dimensión sobre la cual corre la información no solo es el tiempo, sino también los individuos. Entonces, por eso se llaman pruebas de raíces unitarias para panel. Estas pruebas de raíces unitarias tienen la misma lógica que hemos venido probando. Lo que hacemos es lo siguiente. Tendríamos que probar lo siguiente. Entonces, nuestra hipótesis 1 es, si todas las series son I1, entonces diríamos que es el caso homogéneo. Si al menos una de las series es I0, entonces es el caso heterogéneo. Entonces, una de las cosas que pasa cuando implementamos pruebas de raíces unitarias en panel es que la manera para distinguir si la serie tiene raíz unitaria o no lo tiene es muchísimo más laxo. Entonces, digamos, todas las series son I0 y todas, absolutamente todas son I0. Todos los elementos. Si por alguna razón alguno de los elementos no es I0, entonces diremos que no es estacionario. Entonces se vuelve muchísimo más difícil de evaluar. Voy a ver un ejemplo de eso, ¿vale? Entonces, me voy a R y voy a trabajar con este que se llama clase Datos Panel para pruebas de raíces unitarias para panel. Entonces voy a necesitar esta biblioteca que está aquí que se llama PLM. Voy a importar una serie de datos que ya tiene previamente cargados R, entonces voy a trabajar con datos de R básicamente. Entonces voy a cargar esta serie. Entonces lo que tengo es básicamente hacer un ejercicio con un dataset de un paper de los 50 del año pasado, del siglo pasado, perdón. Y básicamente es la siguiente información. Son información anual, 20 años, digámoslo, para variables de inversión, eh, valor real y valor real del capital de 10 empresas en Estados Unidos. Entonces, lo que tengo son 10 empresas observadas a lo largo de 20 años. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que verificar si es que estoy en una situación asociada con un problema de series de tiempo? Lo que tengo que verificar es que el número de individuos, en este caso son 10 empresas,
es muchísimo más pequeño o significativamente más pequeño que el tiempo. Y el tiempo son 20. Entonces, 20 es más grande que 10 por mucho, ¿no? Entonces, pero solamente es un ejemplo del libro de texto, este ejemplo que estoy haciendo, ¿no? La siguiente clase voy a hacer un ejemplo más sofisticado que este. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es esta información, vamos a ver qué es lo que podríamos hacer con esto, ¿no? Entonces, vamos a traer los nombres, lo que tenemos es esta información, son estas variables. Veamos los encabezados de la información. Entonces, lo que tengo aquí es la empresa, el año, la inversión, el valor y el capital. Entonces, podemos ver el data frame para que observen cómo está ordenada la información. Está ordenada en formato long, como se le dice, que es decir, primero viene toda la información de la empresa 1, entonces tenemos la empresa 1 repetida 20 veces, pues la empresa 1 hasta el periodo 20, hasta el renglón 20, y tiene la información anual del 35 al 54, su valor de inversión, el valor de la empresa y el valor del capital de esa empresa. ¿Sí? Entonces, digamos, tengo así la información. ¿Vale? Entonces, luego tengo para la empresa 2, y la empresa 2 empezaría en 21 y terminaría en 40. Y así sucesivamente hasta cumplir con las 10 empresas. Entonces tengo 200 renglones. Esa es la manera en la que tengo estructurada la información. Bien, voy a cambiar un poco esa estructura de esta información. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la información de inversión, voy a trabajar con inversión nada más, y voy a tomar la columna que se llama firm. La columna firm es un número que va del 1 al 20, y la columna de inversión es el valor de la inversión. Voy a utilizar la función split. Lo que voy a hacer con esto es volver tabla, en formato tabular la información. Voy a tener en las columnas indexado el número de firmas y hacia abajo voy a tener el valor de la inversión. Entonces ejecutamos esto y se vería de esta manera, ¿no? Con estos valores. Tengo 10 porque son 10 empresas. Voy a cambiar los nombres y observamos Invest. Lo que tengo es lo siguiente. Tengo X1, X2 hasta X10. Entonces, lo que hizo R fue que tomó la información de la empresa 1 y la puso en la primera columna, tomó la información de la empresa 2 y la puso en la segunda columna, y así hasta la empresa 10 que la pone en la 10ª columna. Son 20 años, entonces son 20 periodos hacia abajo. Luego de eso, lo que voy a hacer es cambiar los nombres. Voy a poner firm 1 hasta firm 10 para cada una de las columnas. Entonces, si veo otra vez inversión, se ve de esta manera, ¿no? Ya se ve más ordenada la información. Ahora bien, aquí voy a hacer un plot muy sencillo. Lo que voy a hacer es graficar la información de cada una de las empresas. Entonces, si grafico la información, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, aquí lo que tengo es como la inversión de cada una de las 10 empresas graficadas así en serie de tiempo. Entonces, esto es lo que les decía. Así es como se ve una serie de tiempo en panel, ¿no? Esa es la representación gráfica de la serie de tiempo en panel. Eh, lo que voy a hacer ahora es preguntarme si esta serie de tiempo tiene raíz unitaria o no. Entonces, de una forma muy empírica, lo que yo podría ver es que si las series crecen, es decir, tienen una tendencia, pareciera ser que en realidad no son series que sean estacionarias, sino que son series no estacionarias y por lo tanto necesitan diferenciarse una vez para volverse estacionarias. Entonces, tengo que aplicar una prueba de raíz unitaria para saber si esa impresión que tengo es cierta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar una prueba de raíz unitaria. Las opciones que tengo en la literatura son al menos esta, ¿no? La prueba de Levin, la prueba de IM y Pesarán, esta de 2003, esta de Mardala y Goodell de 1999 y esta de Harvard. Aquí, pues digo, siendo un poquito anecdótico, cuando yo estaba haciendo la carrera, esto era como lo más nuevo, ¿no? O sea, yo terminé la carrera como por ahí del 2005, si no me recuerdo. Entonces, para mí, estas pruebas de raíz unitaria eran como lo último que se estaba generando en términos de papers publicados relacionados con series de tiempo. Todo me acuerdo, yo era asistente de investigación y esto era una cosa fabulosa cuando apareció, ¿no? Entonces, por ahí el paper de Pesarán es probablemente el más importante, del cual tengamos un poco de información, pero en general cualquiera de estas pruebas que ustedes utilicen es suficientemente robusta para la información. Entonces yo voy a tratar de implementar algunas de ellas, algunas versiones,
Entonces voy a empezar con la prueba de Levin de 2002. Entonces, ¿cómo implemento la prueba de Levin? Muy sencillo, utilizo el comando que se llama PUTest, que es básicamente la abreviación de Panel Junior Rough Test. Voy a tomar el logaritmo de la inversión. Inversión, pues ya sabemos que es una tabla. El test que voy a implementar es el de Levin. Y cuando en Exo lo que voy a hacer es implementar algunos de los modelos. ¿Cuántos modelos puedo implementar aquí? Puedo implementar los mismos 3 modelos que ya hemos utilizado, que es un modelo con intercepto y con tendencia, un modelo solo con intercepto y un modelo sin nada. Los lags, voy a utilizar el criterio de Akaike para decidirlos y el número máximo de rezagos es 4. Entonces voy a ejecutar esta línea y lo que me dice es que el logaritmo de la inversión tiene este valor z, que es menos 0.63 y el p-value es 0.26. Lo que está yo diciendo aquí es que estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es que las series son no estacionarias. Tendría que rechazar la hipótesis nula para decir que son estacionarias, ¿no? Aquí tengo, de hecho, enunciada la hipótesis, ¿vale? Entonces, la hipótesis alternativa es que es estacionaria. Pero no puedo decir eso. Lo que estoy haciendo es aceptando la hipótesis nula, que es que no son estacionarias. Voy a utilizar lo mismo, pero ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo utilizar el comando TS, que es para volver series de tiempo de la información, si yo quiero hacerlo también por esa vía. Y voy a utilizar ahora calcular las diferencias logarítmicas de la información. Y le damos run a esto y que ya tengo aquí mi objeto que es pero en logaritmos y en diferencias. Bien. Entonces apliquemos la prueba de raíz unitaria para la serie en logaritmos, un Levin igual intercepto, y una prueba pero para el caso de bueno, y el summary de esa prueba. Bien, entonces esta es la prueba en general. Lo que tengo aquí es lo que ya había encontrado arriba, pero aquí abajo cuando le doy summary de la prueba, me muestra esta regresión, este cuadro de regresión. Y si ustedes lo recuerdan, este cuadro de regresión lo que nos dice es básicamente el número de observaciones que necesitó hacer la prueba para evaluarla utilizando el criterio de información. Entonces, lo que hace la prueba es que rezaga tantas veces la información de cada una de las firmas, cada una de las empresas, de tal manera que se minimiza el criterio de Akaike. Entonces, por ejemplo, lo que me propone, bueno, ahorita regreso a una pregunta que me hace yo. Y entonces, lo que me propone es, dice, bueno, esta es la mejor estructura que garantiza que las series generan el criterio de Akaike más pequeño. Entonces, algunas series me dicen no las rezagues y a otras sí, me da hasta 3 rezagos. Y lo que prueba es que el número máximo de rezagos es 4. Yo puedo haber modificado este otro valor, no lo voy a hacer porque la serie es pequeñita, información anual, ya 4 rezagos ya es un poquito riesgoso. Bien, ahora, Joshua lo que me pregunta es, ¿por qué se advierte que la serie es corta? Bien, se advierte porque en efecto la serie es corta. Normalmente este tipo de pruebas son diseñadas para series largas. ¿Cuánto es una serie larga? El criterio es más o menos 100 periodos. Entonces, una buena serie es de 100 periodos. Este ejemplo que estoy aquí poniendo es básicamente porque es como un ejemplo libro de texto para probar las pruebas de raíces unitarias, pero lo que voy a hacer en el siguiente ejemplo, que no me va a dar tiempo verlo hoy, pero lo voy a hacer en la siguiente clase, voy a ver una serie más larga y en un caso muy concreto. Bien. Ahora, bien, una vez que hacemos el summary de podemos utilizar otro tipo bueno, podemos probar ahora sobre otra serie, ¿no? Ahora, lo que hice aquí arriba fue aplicar la prueba de raíz unitaria para el caso de la serie en logaritmos. ¿Qué pasa si tomo la diferencia? Veamos la diferencia. Me sigue advirtiendo lo mismo, que la serie es corta, como bien indica Joshua. Pero lo que me dice ahora es que lo que tengo es que la hipótesis alternativa es la cierta. Entonces, hasta que diferencio una vez,
puede encontrar que la serie pierde su raíz unitaria y se vuelve estacionaria. Bien, podemos utilizar la otra prueba, que es esta, la de, digamos, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con series en panel, mi recomendación es utilicen la prueba de Pesaran, es como la más robusta de todas las pruebas. Yo aquí voy a hacer un repaso sobre casi todas, pero la de Steam, Pesaran Steam es como la más robusta de las pruebas y la que más se utiliza por conveniencia. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicarla a la serie niveles. Lo que me dice aquí es que el p-value es 0.75, no es estacionaria la serie, necesitaría diferenciarla una vez. Hacemos la prueba, diferenciamos una vez, y bueno, una vez que diferenciamos, en efecto, la serie se vuelve estacionaria. Entonces ya la aplicamos para Shin, para el de Pesaran. Podríamos aplicar para otras pruebas, por ejemplo, como les propuse aquí, que la que me faltaría probar es la de Madala y Gu y la de Hadri. Bien, ¿cómo podemos aplicar esa? Es muy sencilla. Tendríamos que modificar muy pocos parámetros. Podemos preguntarle a R cómo funciona esta función. Y lo que me dice es lo siguiente. Resulta ser que... Ah, no, pero bueno. Me faltó el signo de entrega. La prueba de raíz unitaria, el parámetro que tendríamos que cambiar es el test. Esa es la prueba de Levin, que es la que vi hace un ratito. Esa es la de Pesaran y Shin. Esa es la de Madala y Gu. Y la de Hadri está aquí. Y estas dos que están aquí son nuevas para mí. No, no se las recomiendo porque no las he utilizado recientemente. Pero, digamos, por convención sería Levin, Pesaran Shin, Madala y Gu y de Hadri. Serían las más comunes, ¿vale? Bien, no sé si está alguna duda con este planteamiento de pruebas de raíz unitaria para las series de tiempo. Bien, entonces,